estás, Julia? ¿Cómo están, Eduardo? ¿Cómo están todos en sus Martín. casas? Muy buenas tardes. Donde no son buenos los ambientes y donde no se está viviendo una buena jornada de sacar la Convención Constitucional. Todo esto mientras hay 6 comisiones que simultáneamente están discutiendo, están debatiendo y están conversando el futuro de nuestra nueva Constitución. Y todo esto por lo que ustedes comentaban anteriormente, porque esta jornada ha sido un poco dispar a los días anteriores. Y es este mensaje. Primero fue un correo electrónico a la mesa directiva de la Convención Constitucional y después vino acompañado de este video en sus redes sociales con un texto en el cual el aún constituyente Rodrigo Rojas Vade dijo que va a volver a la Convención Constitucional. En un principio no se tenía entendido, no se tenía estimado cuándo iba a ser este regreso, pero fue hoy la presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros, quien confirmó que sería mañana la nueva aparición del constituyente Rodrigo Rojas Vade. Para rememorar un poco y para contar un poco la historia de cómo fue esto, en septiembre del año pasado, un reportaje de la tercera Domingo, dio a conocer que el constituyente Rodrigo Rojas Vade no sufría una enfermedad grave y no sufría cáncer, como él también lo había dicho en varias oportunidades y también fue parte de su relato para obtener este puesto de convencional constitucional. Una vez descubierto eso, el constituyente deja sus funciones de la Convención Constitucional, se aleja del espacio público durante todos estos meses y fue ayer, salvo pocas apariciones públicas también, o salvo pocas apariciones en redes sociales los meses anteriores, es cuando da esta noticia de que va a volver acá al órgano constituyente, y todo esto haciéndole un tira y afloja al Senado de nuestro país y al Congreso, diciendo que se han demorado en aprobar esta ley, esta reforma constitucional más bien, en la cual se puede sacar al constituyente Rodrigo Rojas Vade, pero salvo una excepción. ¿Por qué? Y aquí se les voy a pasar a detallar a continuación, porque muchos de ustedes pueden pensar, bueno, si un constituyente cometió esta falta, mintió de tal manera, ¿por qué no se va de la Convención Constitucional? ¿Por qué no simplemente renuncia y deja su cargo? Pues bien, el artículo 60 de la Convención el artículo 60 de nuestra Constitución dice que no puede dejar a alguien un trabajo como este o una designación como estas, salvo ciertas excepciones. Y una de esas es la ausencia del país por 30 días y la otra es una enfermedad grave que debe corroborar el Tribunal Constitucional. No ocurrirá la primera, no la ausencia de 30 días fuera de nuestro país, y tampoco esta enfermedad grave que todavía no se conoce específicamente qué enfermedad grave pudiese tener el constituyente Rodrigo Rojas Vade, que pudiese valorar el Tribunal Constitucional y con ello sacarlo de sus funciones como uno de los 155 constituyentes. Ante todo eso, claro, él puede renunciar a la convención, puede no venir más. Claro. Pero en su función como tal, él sigue siendo constituyente. Y no hay quien lo reemplace, Podría venir Martín. cualquier día. Él pudo haber llegado ayer, antes de ayer, hace 2 meses, o puede, como también lo dijo él, también como lo ratificó la presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros, volver mañana. Martín. Y hay otro punto, Eduardo, Julia, que también ¿Sí? quiero contextualizar. Dime, Julita. No, era yo, pero solo para ir pimponeando, me está cambiando la voz. Que hay un tema que él, claro, tú bien lo dices, él puede renunciar, pero la ley, nuestra constitución, la ley hoy día no contempla la figura del reemplazo. Claro, Entonces, sacarlo, él no renuncia porque se perdería el cupo. Exactamente, se pierde el cupo. Entonces, punto 1, no hay ley. ¿Dónde está la ley? Está durmiendo en el Congreso. Y hay que preguntarse a quién le conviene y a quién no le conviene que Rodrigo Rojas Vade, con toda su polémica, con todo lo horrible que le hizo al proceso, con todo el daño que le hizo a la Convención Constitucional, esté ahí. Y hay un grupo importante, creo yo, que le conviene que esté ahí. Y que es el grupo que ya está trabajando para el rechazo de salida. Porque Rojas Vade simboliza todo lo que no queremos de la Convención, todo lo que no nos gusta. O sea, lo que hizo fue horrible y le generó un daño a la Convención, por supuesto. Lo sabe la presidenta, lo sabe el vicepresidente Domínguez, lo sabe todo el país. O sea, yo estaba revisando las redes sociales. ¿Qué dice la la verdad gente? es que los constituyentes de todos los sectores, incluso ex lista del pueblo, están en contra con que Rojas Vade regrese a la Constitución. Dicen que ha sido suficiente el daño y lo que ha perjudicado un proceso para que más encima mañana quisiera retomar las labores, porque sabemos que mañana van a seguir trabajando las comisiones, entonces tendría que estar solo en el Pleno y están súper complicados con esta decisión y todos están instando al Senado a que por favor legisle lo antes posible, precisamente en relación a qué va a pasar con Rojas Vade, si se pierde, si se puede hacer el cupo con otra persona, qué es lo que va a pasar. De hecho, el vicepresidente de la convención, a través de su Twitter, Gaspar Domínguez, hace este llamado. Pide 3 solicitudes. Primero, a Rojas Vade, que por favor no vuelvas.
Segundo, al Senado, instamos a tramitar el proyecto de ley que permita la renuncia. Y tercero, a la ciudadanía. Se están discutiendo muchas normas fundamentales. No perdamos el foco de lo importante. ¿Por qué ahora Rojas Vade hace este anuncio? Claro. Eso también es interesante. Ha estado meses fuera de la convención, ha estado meses recibiendo el sueldo. Martín, ¿por qué hoy día decide anunciar su regreso para mañana? Mira, hay varias hipótesis que circulan en torno a por qué Rodrigo Rojas Vade haría su regreso mañana a la Convención Constitucional. La primera, y aquí voy a lanzar hipótesis que se han escuchado durante esta jornada acá en la Convención y también por parte de los constituyentes y los colectivos. Hay algunos que apuntan que estos son los más suspicaces a que la derecha estaría detrás de esto, que la derecha también estaría aportando a que Rodrigo Rojas Vade vuelva a la Convención Constitucional, pero esos son los minoritarios. Hay otro punto que va en torno a algunas normas constitucionales, algunas normas que están muy ajustadas, que se definen por 1 o 2 votos. Y ahí la verdad es que todavía no se tiene claro si es que Rodrigo Rojas Vade podría ingresar a alguna de las comisiones que están hoy en día en la Convención Constitucional. Pero para poder ingresar necesita el patrocinio de sus compañeros. Exactamente. Entonces sería algo prácticamente imposible. Vale. Y hay otros que dicen que es meramente algo de ego, algo de decir, bueno, estuve bastantes meses afuera, el Senado se ha demorado en torno a tramitar esta reforma constitucional, y es decir, bueno, si yo represento al Distrito 13, un distrito que, como él lo dijo en su video, tiene una representación menos ante la falta de mi persona, ¿por qué no ingreso? ¿Por qué no hago esta representación en torno de mi distrito? Y ahí hay un pequeño punto, porque cuando Rodrigo Rojas Vade postula a la Convención Constitucional, uno de sus discursos, uno de sus caballitos de batalla, era que era una persona común y corriente, una persona que estuvo en la denominada primera línea y una persona que padecía cáncer. Con ese discurso convenció al votante del distrito 13. Entonces pareciera ser que cuando él dice, claro, que su distrito necesita representación, eso quizás se toca pensar un poco antes, cuando el convencional vendió el relato del por qué votasen por él en aquella oportunidad. Sí, no, totalmente. Él llegó a la Convención Constitucional transformándose en un ícono de los más perjudicados, los más desposeídos, los más desplazados, y emerge como una figura icónica de la Plaza Italia, Plaza Dignidad, y llega a la Convención Constitucional. A poco andar se sabe todo lo que se supo. ¿Qué bien le va a hacer a la Constitución, a la Convención Constitucional estar ahí? Ni uno, creo yo. Ni siquiera puede estar en las comisiones, porque para estar en las comisiones necesita el patrocinio de otro convencional constituyente. ¿Qué convencional constituyente va a querer patrocinar a Rojas Vade para que estén? O sea, de verdad, aporte cero. Ahora, él mismo plantea en un video por qué debe volver a la Convención Constitucional. Pongan atención a sus palabras porque hay varias claves ahí. Hasta la fecha, en el Congreso aún no existe la voluntad política para aprobar algún proyecto de ley que me permita presentar y realizar mi renuncia como anuncié meses atrás. Yo renuncié a mi fuero para ser imputado penalmente en respuesta a la denuncia que interpuso la mesa directiva de la convención en mi contra. Comparecí ante el Comité de Ética para expresar mi voluntad de restituir el 100% de las rentas no donadas que he percibido durante mi ausencia. Actualmente me encuentro a la espera de la resolución y los mecanismos de ejecución. Las y los vecinos del Distrito 13 tienen pleno derecho, al igual que todos, a ser representados por la cantidad de escaños que les fueron otorgados por ley. Yo no puedo retroceder el tiempo, pero sí intentar enmendar, recibir los castigos y las sanciones que se me apliquen, pero no puedo seguir permitiendo que se siga castigando al distrito por un error que yo cometí. Anuncié que dejaría de trabajar en la convención y comprometí a renunciar formalmente cuando existiera un proyecto de ley que me lo permitiera. Sin embargo, hace meses que el proyecto de ley que resuelve esta situación duerme en el Congreso. Yo mantengo mi compromiso de renuncia, pero también tengo un compromiso con mis electores del Distrito 13, quienes me escogieron como parte de un proyecto político que hoy tiene un voto menos, porque las fuerzas políticas del Parlamento no tienen un interés real en que sea reemplazado. Si no se me permite renunciar, estoy obligado a retomar mis funciones como convencional, porque el voto de las y los vecinos del Bosque, La Cisterna, Lo Espejo, San Ramón, San Miguel y Pedro Aguirre Cerda es igual de importante que el de todos
los vecinos de Chile. La verdad es que escuchar a Rojas Bade revuelve el estómago, sinceramente, porque si él está tan preocupado del Distrito 13, de los vecinos y vecinas del Distrito 13, debería no haber mentido nunca, porque ellos no están siendo representados en la convención por culpa de él, no del Senado, que lleva meses con este proyecto durmiendo, y la verdad es que él sí puede renunciar, pero se pierde ese cupo del Distrito 13. Lo que está esperando es algo que viene tramitándose mucho tiempo en el Senado y que de hecho la senadora Jimena Rincón anunció que está en tabla este miércoles, que es que él renuncie, pero pueda elegirse a otro constituyente del Distrito 13 para que esos vecinos y vecinas estén representados, Juan Pablo. Sí, eso es un poco echarle la culpa al empedrado. Más que una mentira, recordemos que él señala que estaba afectado a una enfermedad, en este caso, que era el cáncer, pero además lo que hizo fue recaudar fondos. Y eso se abrió una investigación por la denuncia que efectuó en su momento la Constitucional, en relación a la posible figura de estafa. Y además, él miente respecto de su declaración de patrimonio e intereses cuando ingresa. Dice que hay créditos derivados y producto del cáncer, que es la que... Deudas adquiridas para su tratamiento. Y eso es lo que hoy día está en investigación. Son al menos 7 cuentas corrientes las que él tenía para recaudar estos fondos, y es una investigación que está llevando a cabo hoy día la Fiscalía. Entonces, no solamente una mentira, es además un delito. Tiene una arista penal abierta todavía, para más remate. Sí, uno lo escucha y con ese tono de voz que pone, victimizándose. Ahora, insisto en el punto, hay un grupo que está trabajando fuertemente por echar su salida, al que le conviene que Rojas Bade esté ahí, porque él representa justamente la mentira, lo que no sirve, lo que no aporta a la nueva Constitución. Es que más que la mentira, es alguien que se vistió de ropajes. Sí, pues. Hablando de la honestidad, de la verdad, de lo corrupto que eran los políticos, el sistema, absolutamente todo lo desigual. Y el corrupto o el que engañó terminó siendo él. Entonces esa desilusión a los vecinos del Distrito 13 y a todo un país es muy difícil de borrar por ahora tratar de hacer las cosas bien, Martín. No te escuchamos, Martín. Dos. Sí, Martín, sí. Bueno, vamos a retomar Saquen la Rojas Bade de audio. Claro. Vamos a retomar de inmediato precisamente con Martín Ortiz, que está en la convención, pero yo ya se los adelantaba, el vicepresidente de la convención y todos los constituyentes de alguna manera emplazan al Senado diciendo, por favor, esto lleva meses, denos una solución porque es tremendamente perjudicial para el proceso que estamos llevando a cabo, que Rojas Bade vuelva mañana, por ejemplo, al Pleno. De hecho, la presidenta del Senado, Jimena Rincón, informó que este miércoles se va a poner en tabla el proyecto que permite que el constitucional Rojas Bade renuncie y sea reemplazado en la convención. Esto luego que efectivamente Rojas Bade hiciera este anuncio que vuelve mañana a través de mail, porque como no se le ha permitido de alguna manera renunciar y ser reemplazado, él entonces estaría dispuesto a volver para representar a los vecinos que lo eligieron. Martín Ortiz, ahora me dicen que sí estás con nosotros. ¿Cómo están tanto tiempo sin hablar con ustedes? Ahora volvemos a la convención. Oye, mira, quería agregar un punto de lo que ustedes estaban hablando en torno a lo que va a pasar en el Senado este miércoles, en donde tal como decía Julia, la presidenta del Senado, Jimena Rincón, dijo que se iba a poner en tabla esta reforma constitucional para hacer un poco más expedita la salida de los convencionales constituyentes que de alguna otra forma la requieran o que se vean forzadas a requerirla. Y ahí en la interna hay un punto que genera bastante atención, y es que quizás lo más probable es que se quieran separar dos puntos. Uno es el que pide la renuncia del convencional, que lo más probable es que quizás se pueda dar, pero también hay otro punto que también viene anexado, y es que si se renuncia es que se busque un reemplazo para ese convencional constitucional. Y ahí es donde hay algunas polémicas, porque si bien un punto, el de la renuncia de los convencionales, pareciera ser que tiene el consenso al interior del Senado, el otro punto, el de que se busque un reemplazo para ese convencional que presenta su renuncia y que se va de la Convención Constitucional, pareciera ser que no genera tanta llamativa o tanta atención como el primer punto antes mencionado. Entonces, podría ser una de las modificaciones, podría ser uno de los puntos importantes a tratar durante esta discusión de esta reforma constitucional, que lo que busca es una vía expedita para que Rodrigo Rojas Bade finalmente abandone la Convención Constitucional. Y esto, lo que voy a decir ahora, es más bien conversando en off con algunos convencionales constituyentes. Algunos me decían,
Mira, se había una forma bastante simple, y es que se fuera por 30 días o 30 días o más del país, y con eso ya quedaba inhabilitado. Y algunos me decían, medio en broma, medio en serio, era, ¿por qué no se fue a Mendoza? ¿Por qué no se fue, no sé, a Tacna? ¿Por qué no cruzó la frontera más cercana que tenía? Se quedaba 30 días afuera del país, y con eso ya quedaba automáticamente inhabilitado para ser convencional constitucional. Entonces pareciera ser que fórmulas habían, quizás no las más propensas o no las más fáciles para abandonar la Convención Constitucional, pero la pregunta es, ¿era imposible o no que Rodrigo Rojas Vade abandonase la Convención Constitucional mediante alguna fórmula? No. ¿Hay formas más fáciles que se están tramitando en el Senado? Sí. ¿Se demoró este proceso en el Senado? Bueno, ingresó el 21 de septiembre del 2021. La última vez que se discutió en el Senado fue el 13 de enero de este año, entonces pareciera ser que ha sido un proceso más bien lento, y sobre todo cuando se está hablando solamente de una reforma constitucional. No es un proyecto de ley, claro, no es un gran proyecto de ley. Entonces pareciera ser, yo aquí sin buscar culpables o responsables, que no sé si hay poca voluntad política en torno a esto o no, y también para hacer una salvedad en torno al Senado, porque ingresaron varios proyectos de varias reformas constitucionales, varios proyectos de reforma constitucional. Algunos ingresaron por el Senado y otros por la Cámara de Diputados. Así que ojo también con la Cámara de Diputados, que se lo ha llevado bastante, y como en buen chileno, bastante pelada en torno a esta discusión, porque ahí tampoco se ha discutido en torno a esta reforma constitucional. Dime, Julia. Una de las preguntas que más se repiten en nuestras redes sociales y también en nuestro WhatsApp tiene relación con la renta que habría estado recibiendo desde el 4 de julio hasta la fecha Rodrigo Rojas Vade sin haber trabajado, que es alrededor de 2,5 millones por ser constituyente. ¿Qué va a pasar con esa plata? ¿Él la ha recibido? ¿La va a restituir? Sí, en torno a los dineros, él los seguía recibiendo, pero también él dijo muchas veces, y fue su abogado el que lo repitió en varias oportunidades y también en bastantes entrevistas, tanto en medios audiovisuales, radiales y escritos, que la mayoría del dinero que recibía Rodrigo Rojas Vade lo donaba a instituciones y lo donaba a la caridad. Cuando se trató de consultar a quienes específicamente, no se quiso entregar más detalles. Cuando también se quiso averiguar un poco más y conversar con algunos cercanos o gente que entendía el tema, se esgrimían en que no querían entregar los antecedentes de a quienes se les entregaba estos dineros, para no generar problemas en aquellas personas o instituciones en las cuales recaían. Sí, pero hay que al manto dudas si efectivamente se donó alguna vez o no. Y tengo entendido que en el video, si es que no me equivoco, él habla de restituir los sueldos. Sí, 100% de aquello que no he donado. Eso es lo que restituiría. El 100% de aquello que no ha donado lo va a restituir. Pero cuando uno hace una donación siempre hay un voucher o algo que queda respaldando efectivamente que uno hizo una donación. Me imagino que para donar el 100% de lo que no ha donado, o restituir el 100% de lo que no ha, tiene que demostrar los vouchers de las donaciones, ¿o no? Claro, al menos frente a la Comisión de la Constitución, que además está siendo investigado desde el punto de vista ético, debiera acreditar que estos dineros fueron donados y esto es lo que queda de remanente y esto es lo que estoy restituyendo, pero si lo dice de palabra, es que además la credibilidad del es cero. Que una donación, claro, uno dice, donó la plata, pero se acoge a la ley de donaciones, ¿no? Eso es lo que tendríamos que ver, cómo efectúa la donación en definitiva. En la forma. Un mecanismo legal para efectuarlo. Sí, además, claro, que el hecho de que no lo diga, yo entiendo lo que dice Martín, de que no quiere perjudicar a la institución beneficiada, porque evidentemente fuera A, B o C, todos irían a decir, bueno, ellos tienen la plata del pelado Vade, en fin, podría darse para muchas otras cosas que no son relevantes, pero como su credibilidad está en el -4, debiese decirlo. El fiscal, yo tenía... Y Cabalín, búscate el ex fiscal Carlos Gajardo, que también es bien interesante lo que plantea. Dale. El mundo político ha reaccionado frente a este anuncio de Rodrigo Rojas Vade. Vamos a ver el siguiente Twitter que queremos compartir con ustedes, que es del gobernador Claudio Rego. Cuando la confianza ciudadana en nuestra institucionalidad está por el suelo, el regreso de Rojas Vade sería la guinda de la torta y solo dañaría a nuestra convención. También se ha referido la constituyente Marcela Cubillos respecto a esto y ha tenido un acalorado debate con el constituyente Fernando Atria respecto a qué es lo de verdad, que no. Marcelo Cubillos dice lo siguiente: basta que le pidan a Rojas Vade que renuncie, no meta al Senado, ha podido renunciar desde el día 1, no quieren perder su reemplazo y eso es
otra cosa. Bueno, ahí se enfrascó en una discusión con el constituyente Fernando Atria, que le contesta, le dice, todo es mentira, y después se quejan, oh no, quieren hablar con nosotros, oh, qué totalitario, pero están aquí desde el principio solo para portillar, incluso como ahora mintiendo. Y ahí se han ido dimes y diretes bastante acalorados entre Fernando Atria y Marcela Cubillos, es lo que ya podría ser todo una teleserie. Mira, tenemos el del ex fiscal Carlos Gajardo, que hace un análisis a partir de esta situación. Dice, lo de Rojas Vade es un desgraciado ejemplo de cómo funcionan las cosas en Chile. Se denunció en los medios, en la Fiscalía, la Comisión de Ética, y se anunció proyecto de ley. Meses después, sigue recibiendo todo su sueldo y puede volver a la Convención Constitucional. Nadie le pone el cascabel al gato. Yo tengo la misma sensación de Carlos Gajardo. Se hace pauta, se imprimen diarios, se habla en la tele, todo el mundo indignado, se hacen memes, se hacen hashtags. Y al final nada, no pasa nada. ¿Sí? Chile es un país donde todo sigue igual. Todo se soluciona con mesas de comisión de investigación, una mesa de diálogo, ¿no? Un sumario. Todo un sumario que nunca se sabe nada, unas querellas que nunca pasa nada. Somos el país que no pasa nada. Para entender algo, igual. Rodrigo Rojas Vade, ¿podría haber buscado la fórmula de renunciar a la convención? Sí, el problema, como dices tú, es que está el vacío legal respecto al reemplazo. Y obviamente los cupos, eso son lo que están negociando hoy día, y no sabemos qué es lo que pasa por atrás respecto a quién esté aliado pública o no, públicamente o no con él. Pero el problema pasa por el reemplazo, pero él efectivamente podría ir y renunciar. Claro, que difícil porque además él llegó con un cupo independiente dentro de la lista del pueblo. De la lista del pueblo poco queda. No existe. No existe. Y si tuvieran que reemplazarlo, ¿quién lo reemplazaría? Pero yo creo que por decencia y para no generarle más daño a la Constitución debiese renunciar simplemente. No ir nunca más. Es un daño muy grande el que se hace porque lo que se instala es que sigue cobrando y que vuelve a la convención.